Bueno, ya estamos viéndonos todos y todas. Antes de comenzar, ¿alguna duda, chicos, chicas, en el aula virtual o acá en el aula, sobre cómo termina la historia? Hoy es la penúltima clase que vamos a hacer una tarea de aula de... Vamos a terminar recta en el plano que habían empezado a trabajar con Alejandra en la primera partecita de la clase. Y después vamos a tratar de barrer todas las cuestiones relativas a superficies, en particular el caso de plano en el espacio. ¿De acuerdo? El viernes con Alejandra van a terminar de ver recta, que es el último tema de geometría que vamos a evaluar en el examen final. ¿Está claro? ¿Alguna duda al respecto? ¿Cómo continúa la historia? ¿Está bien? En el aula virtual, ¿todo claro? Chicos, chicas, ¿me escucharon? ¿Están ahí? Sí, Bien. Bueno, había quedado una última cosita, como les dije, planteada relacionado a recta en el plano, que era la intersección entre dos rectas. ¿Se acuerdan que había planteado Alejandra una recta dada por por qué tipo de ecuación es esta? A ver si me pueden decir. ¿Cuál es el nombre de esa ecuación de la recta? Bien, es la ecuación general. ¿Y qué información hay que usar para construir esa ecuación? Chicos, chicas. Un vector perpendicular a la recta, que son los coeficientes que multiplican a la variable x y a la variable y, en este caso las componentes de ese vector, que llamaremos n, son las componentes 3, 2, y además, para el coeficiente o el término independiente, que en este caso vale menos 6, ¿qué hubo que tener en cuenta o qué dato teníamos que tener para llegar a ese coeficiente? ¿Se acuerdan? las componentes de un punto. Sí, las coordenadas. Acá me dicen las componentes, pero ojo, son las coordenadas de un punto de paso que sabemos que pertenece a ese plano. O sea, con el punto de paso P0 y el vector perpendicular a la recta, que es 3, 2, uno puede construir esta ecuación, que es la ecuación general de la recta, y describe ese objeto en el plano. ¿De acuerdo? No es la única manera de informar una recta en el plano. Justamente en este problemita que discutían con Alejandra, otra de las rectas que tenían que estudiar y analizar era la recta S, que estaba dada de otra manera, que estaba dada así, ¿no? A ver si la tengo acá. Menos 1 más 2 por t, 1 más 1 medio de t, ¿de acuerdo? Con t perteneciente al conjunto de los reales. Si bien la estructura algebraica de esta otra recta es bastante diferente a la primera, ¿no? También nos refiere una recta en el plano. ¿Cómo se denomina a este tipo de ecuaciones que también define una recta en el plano? Son las ecuaciones paramétricas de la recta en el plano, ¿no? Y para poder construir esas ecuaciones paramétricas, ¿qué información necesitamos? Exactamente, un punto de paso y un vector paralelo. La diferencia del primer caso, que está acá, lo voy a separar, a diferencia de la recta P y de la ecuación general, en este caso toda la información está explícita en las ecuaciones, ¿no? Porque el punto de paso, ¿cuál es acá? ¿Qué coordenadas tiene? Menos uno, uno. Claro, menos 1, 1. Son estos dos numeritos que están acá. Estas son las coordenadas del punto de paso que se usan para definir las ecuaciones paramétricas de esta recta en este caso. Y el vector paralelo también está explícito en las ecuaciones, que vamos a llamarlo U. ¿Qué componentes tiene? Y un medio. Claro, 2 y un medio. Y el parámetro t, que da el nombre a las ecuaciones paramétricas, justamente por el parámetro t que está formando parte de las mismas, puede tomar cualquier valor real. De tal manera que la recta puede ir hacia el infinito, hacia el más infinito y hacia el menos infinito, recorrer todo su infinita extensión. ¿Está bien? Bueno, a partir de ahí ustedes podemos representar estas dos rectas, y de hecho lo hicieron con Alejandra, ¿no? También representaron gráficamente los vectores.
Yo voy a hacerlo rápidamente acá para tener la idea de a dónde va la actividad esta, porque la actividad esta pedía definir si había o no intersección entre las rectas, P y S, y en todo caso, si hay intersección, encontrarla. ¿De acuerdo? Si nosotros dibujamos la recta, enseguida nos damos cuenta si hay intersección o no, ¿no? Entonces eso creo que es lo que primero hicieron. Cuando dibujamos las rectas, vamos a hacer acá un sistemita rápido, va a quedar medio prolijo, pero no importa, pues ya lo tienen hecho lindo. ¿Cómo puedo representar rápidamente la recta P, por ejemplo? ¿Qué puedo hacer? Buscar otro punto de paso. Claro, en verdad buscar dos, porque el punto P0 está implícito en la recta, no sé cuál es. Tendría que buscar dos puntos de esa recta, ¿no? Este vamos a llamarlo P0 asterisco para no confundirlo con el P0. Bueno, ¿y cómo encuentro dos puntos de esta recta? Doy valores a las coordenadas de X e Y, ¿no? Y voy encontrando puntos que satisfacen esa ecuación. ¿Está bien? Y esos puntos después los puedo representar gráficamente para definir la recta. Si la coordenada X vale 0 acá, ¿no? Yo la fijo así, hago que esto valga 0. ¿Cuánto vale la coordenada Y que satisface esta ecuación? Lo hacemos rápido, pero vale 3, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? Porque el punto 0,3 satisface esta ecuación. Nos va a quedar 3 por 0, 0, más 6, menos 6 es 0. Bien, y otro punto podría ser, hago ahora 0 a la coordenada Y, o para buscarlo más fácil, más rápidos, para que la ecuacioncita se resuelva rápidamente. Entonces, ¿cuánto tiene que valer X? 2. Claro, exactamente, tiene que valer 2. ¿Se dan cuenta? Porque 2 por 3 es 6, 6 menos 6 es 0. Entonces ahí tenemos dos puntos de la recta P, de manera que la podemos dibujar ahora, porque dos puntos, como sabemos, en la geometría euclidia, y en casi en cualquier geometría no, pero en la euclidia seguro, que en la que estamos trabajando nosotros, definen una única recta. Vamos al punto 0,320. 0,3, 0,3 está por acá, ¿no? Este es el punto P1, y el otro era el 2,0. 2,0 dije, ¿no? 2, 3, titín, este es el punto P2. Entonces, la recta, bueno, sepan comprender. Ya lo tienen mejor hecho antes. Es una cosa así. Esta es la recta P, ¿de acuerdo? Fíjense que el vector que habían dibujado el otro día, que es el 3,2, el vector 3,2, que lo vamos a hacer con otro color, el vector 3,2, el vector 3,2, que como es un vector libre lo hacemos acá. El vector 3,2 es perpendicular, tiene que ser perpendicular a la recta, ¿no? Es el vector n que usamos para construir la ecuación que habla de esta recta, ¿está claro? ¿Seguro? ¿Está bien? Háganlo con prolijidad en su hoja cuadriculada y se va a ver bien la condición de perpendicular del vector n sobre la recta P, porque eso tiene que ser una condición necesaria para poder encontrar esa ecuación general. Bien, y para dibujar la recta S vamos a hacer lo mismo, vamos a dar dos puntos que llamaremos el punto S1 y el punto S2. Para definir el punto S1 acá es diferente, ¿no? Para ir encontrando los distintos puntos de la recta, cuando la misma está dada en forma paramétrica hay que dar valores al parámetro t, ¿no? Por ejemplo, si t vale 0, tenemos el punto de paso que es el P0, ¿no? Que es el t, acá cuando hice que t valga 0, ¿está bien? Y cuando t vale 1, ¿qué va a quedar? Si t vale 1, va a quedar menos 1 más 2, o sea que es 1, punto y coma, 1 más 1 medio, que es 3 medios, ¿no? ¿Está bien? Entonces los puntos S1 y S2 pertenecen a la recta S y a partir de esos puntos puedo dibujarla. Entonces voy a la recta, menos 1, vamos a ponerla en rojo para no confundir con los vectores. Tengo menos 1, 1, menos 1 por acá, 1. Este punto es el punto S1. Y el otro punto es 1, 3 medios, que es por acá. ¿Está bien? 1, 3 medios. O sea que la recta es más o menos... Ay, bueno, casi.
sabrán comprender. Esto tendría que ser 3 medios. Igual ya lo hicieron el otro día esto. No quiero perder mucho tiempo en la prolijidad. Vamos a ser más prolijos cuando entremos en plano. Pues ya lo tienen dibujado esto en la hoja que resolvieron con Alejandra. Yo quería hacerlo rápidamente para detectar que evidentemente hay una intersección entre esas dos rectas. Esas dos rectas no son paralelas. Paralelas no habría intersección. Y si fueran coincidentes, habría infinitas intersecciones, ¿no? Porque serían la misma recta. Todo esto podría no haberlo hecho. Y podría haber definido antes si había o no había intersección entre las rectas. ¿Cómo podría haberlo hecho? Analizando qué de estas dos rectas. Fíjense, voy a hacer un dibujo libre acá. Supónganse que la recta P está acá, ¿no? La dibujo libre. El vector n tendría que ser así, ¿no? Porque es perpendicular. Si la recta S está acá, supónganse, el vector que uso para construir las ecuaciones paramétricas tiene que ser paralelo, que es el vector U. Estas son representaciones libres, no tiene nada que ver con la información que tengo, pero es para hacer un pequeño bosquejo para analizar cómo me puedo dar cuenta si hay o no una intersección sin tener que hacer el dibujito, que es lo más interesante de esto. Porque cuando uno traduce los objetos geométricos en formas algebraicas, uno deja de hacer dibujitos. Porque es pesado, hay que ser prolijo, y la verdad que si ya estamos viendo las cosas de una forma algebraica, tratemos de sacar el máximo provecho para hacer las cosas más rápidos y mejor. Entonces, si uno ve eso que está ahí, uno analizando la relación que tienen los vectores puede definir lo que está pasando, ¿no? ¿No? Porque si el vector n es perpendicular al vector u, ¿habrá intersección? Es un poco el bosquejo que hice ahí abajo. Si yo tengo dado una recta en forma general y tengo dado otra recta en forma paramétrica, ¿no? Si los vectores que las definen son perpendiculares, las rectas necesariamente tienen que ser paralelas, que es lo que estamos viendo ahí, en ese bosquejito de ahí, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, eso puedo verlo rápidamente. ¿Cómo me doy cuenta si los vectores que definen las rectas son perpendiculares? Haciendo el producto escalar, ¿está bien? Si hago el producto escalar, defino básicamente si va a haber o no va a haber intersección. Si el producto escalar entre las rectas cuando están dadas de esta manera, ¿no? Una en forma paramétrica y otra en forma general. Si el producto O sea, si escalar... haces el ¿Cómo? vector de n, si haces el vector de n por el vector de u, Sí. te tiene que dar 0 si es perpendicular. Si los ve claro, si este resultado que yo puse acá, si el producto escalar de 1 a 0, implica que el vector n es perpendicular al vector u. Pero, Claro, y en este caso no daría 0 porque no se ven gráficamente que no bueno, son claro, perpendiculares. pero fijá, sigamos pensándolo acá. Si fuera 0 este producto escalar, estos vectores, y no nos queda otra que la recta S tenga que ser paralela a la recta P. ¿Está bien? Cuando una está dada en forma paramétrica y otra en forma general. ¿De acuerdo? Lo que nosotros estamos observando acá, que n, escalar u, no es 0. Fíjense, lo hago rápidamente, porque nos va a quedar 3 por 2 son 6, 6 más 2 por 1 medio, 6 más 1 es 7 el producto escalar. ¿Lo ven? Lo hice rápido como el producto de las componentes análogas. No quiero detenerme mucho porque supone que esto ya lo hemos resuelto. Y quiero ir a plano. Pero acá vemos en este caso, y se ve gráficamente, porque el vector u va a ser así un vector libre, tiene que ser paralelo a la recta S, este producto escalar no es 0, por lo tanto los vectores n y u no son perpendiculares, por lo tanto la recta S no es paralela a la recta P. ¿De acuerdo? Y si en el plano dos rectas no son paralelas, tienen que intersectarse, no les queda otra. ¿De acuerdo? ¿Me siguieron hasta ahí? Todo ese análisis que hicimos en relación a los vectores que definen las direcciones de las rectas hace que no tenga que hacer el dibujito, por ejemplo, si manejo bien el tema, si interpreto bien la relación que hay entre la ecuación algebraica y el objeto geométrico. Eso es un indicador de que aprendí bien el tema y puedo manejarlo con fluidez. Si ese pasaje entre la forma algebraica y la forma geométrica me cuesta mucho, es un obstáculo, es porque todavía no he aprendido el tema. Úsenlo como un criterio de autoevaluación. ¿Está bien? Bueno, sabemos entonces que hay intersección. Entonces, ¿cómo buscamos la intersección?
La podemos hacer gráficamente si dibujamos prolijamente, pero a mí me gusta más, ya que hacemos el esfuerzo de hacer geometría analítica, de encontrarla en forma analítica, mediante algún análisis algebraico. Y eso implicó, creo que el último que discutieron con Alejandra, que tenía que ver cómo armar, cómo traducir las formas, los objetos geométricos con sus correspondientes formas algebraicas, que son las ecuaciones, y a partir de ahí pensar la intersección entre las rectas como la resolución de un sistema de ecuaciones. Que ese es un poco el fin del capitulito este. Traducir los objetos geométricos en ecuaciones y resolver los sistemas de ecuaciones que esos objetos geométricos nos proponen. Generalmente intersección de recta con plano, intersección de plano, todo eso que tenga que ver con intersecciones, que es un poco lo que vamos a evaluar en el examen final, implica traducir toda esta o comprimir toda esta información geométrica en un sistema de ecuaciones. Y en función de cómo nos quede el sistema de ecuaciones, vamos a definir el resultado final. Bueno, ¿y cómo nos queda el sistema de ecuaciones? Y bueno, acá tenemos la recta P, ¿no? La recta S. La recta P y la recta S, que la vamos a representar mediante sus ecuaciones, definen el siguiente sistema, ¿no? Tengo el sistema, bueno, lo llama sistema S, lo armamos una llavecita, y vamos a poner todas las ecuaciones que definen nuestros objetos geométricos las vamos a poner en forma de intersección, que es la llave esta de acá, ¿no? ¿Cuál es la primera ecuación? La primera ecuación era la recta P, que es 3x más 2y menos 6 igual a 0. Y las otras ecuaciones que definen la recta S también las vamos a poner aquí. Me va a quedar x igual menos 1 más 2t. Y me va a quedar acá abajo igual 1 más 1 medio de t. Y aquí me detengo y hago una breve mención de cómo pensar un sistema de ecuaciones mínimamente como para ubicarnos en tema. Cuando uno ve un sistema de ecuaciones debe analizar si el sistema, voy a apelar a un tecnicismo, pero es importante manejarlo, si el sistema es compatible o incompatible. ¿Está bien? Que no es un detalle menor porque define el éxito de nuestra empresa. Primero, para poder definir eso, ¿qué quiere decir definir eso? Porque, insisto, definir eso define, valga la redundancia, si tiene trabajo, si tiene sentido hacer las cuentas o no. Y cuando estamos corto de tiempo, que en los exámenes generalmente ocurre eso, es importante tener ese conocimiento, porque nos va a hacer ganar tiempo de calidad para resolver cosas más importantes. Lo primero que tengo que ver acá es cuántas incógnitas y cuántas ecuaciones tengo. ¿Cuántas incógnitas tiene ese sistema? 3. Claro, 3 incógnitas, porque el parámetro T acá juega como una incógnita. De hecho, es una incógnita el parámetro T acá. ¿Está bien? ¿Y cuántas ecuaciones tengo? 3. Tengo 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Eso es un buen síntoma para este sistema de ecuaciones. Porque cuando la cantidad de ecuaciones es igual que la de incógnitas, a sabiendas de que hay intersección, este sistema va a ser compatible y va a tener solución única. Va a ser compatible determinado a solución única, así se lo llama. Ese que yo les digo que es solución única, ya lo sabemos, pero no por analizar que tengo la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. ¿Cómo lo sabemos que es solución única? Porque era solamente un punto en el gráfico. Claro, porque cuando hicimos el dibujito vimos que había un solo punto. Porque podría haber una trampita acá, porque podría ocurrir que tengo la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, pero el sistema puede ser indeterminado o inclusive puede ser incompatible. O sea que hay que tener cuidaditos. Tiene sentido, pero hasta ahí no quiero llegar. Lo que quiero llegar es a cómo resolvemos esta historia. Para resolver esta historia, me quedo tranquilo, sé que tengo una solución que es única, entonces mi esfuerzo algebraico va a tener sentido. Perder el tiempo en resolverlo va a tener sentido porque sé que tiene una solución. ¿Cómo lo puedo hacer? La forma más sencilla de resolver este sistema generalmente implica igualar o sustituir las ecuaciones, ¿no? Sustitución de las variables en una ecuación, igualar otras y demás. Acá está bueno, creo que lo habían arrancado con Alejandra, directamente sustituir el valor de la variable x por lo que devuelve esta ecuación
y el valor de la variable y por lo que devuelve esta ecuación en la primera ecuación. Entonces obtenemos un sistema equivalente mucho más simplificado que va a ser una cosa así. Va a ser 3, ¿no? Por menos 1 más 2t más 2, ¿no? ¿Por quién? Por 1 más 1 medio de t menos 6 igual a 0. Y las otras dos ecuaciones siguen igual, no las anoto acá porque no tiene sentido. Pero tengo un sistema equivalente. ¿Equivalente en qué sentido? Es el mismo sistema de arranque, pero al hacer esta operación algebraica ahora lo puedo resolver fácilmente. ¿Por qué? Porque la primera ecuación, al hacer las sustituciones, me quedó solo en la variable t, ¿lo ven? Ahora la acomodo un poquito, pero me quedó solo en la variable t. Entonces, cuando hago el acomodo ese que les dije, ¿qué implica? Bueno, acomodar esa primera ecuación. Vamos a poner acá un asterisco porque un sistema equivalente, no es el mismo, pero es equivalente. Estas ecuaciones son iguales, las de abajo, pero acá me va a quedar menos 3 más 6t más 2t, no, más 2, perdón, más 2 más t menos 6 igual a 0. Hago un paréntesis en esta discusión. Ustedes no tienen que ser para el examen final incompatible intermedio. Todo eso no es motivo de evaluación. Lo que les cuento acá es que si ustedes pueden manejar esa información y la comprenden, les va a permitir tomar mejores decisiones para el manejo de su tiempo en el examen. Van a definir con mayor tranquilidad si tiene sentido perder o no perder tiempo resolviendo un sistema de ecuaciones, entre otras cosas. Lo ideal es definir, antes de atacar algebraicamente el problema, el sistema de ecuaciones, es definir con los vectores que definen el objeto geométrico si va a haber o no va a haber intersección, como lo hicimos antes. No hace falta hacer el dibujo, si quieran el dibujo, que siempre viene bien, pero ya viendo qué le pasa a los vectores que definen la dirección de los objetos, las rectas, uno puede tomar la decisión si tiene sentido o no tiene sentido, ¿se da cuenta? Eso es lo que nosotros queremos que ustedes hagan. ¿Está claro eso en el aula virtual y en el aula presencial? Los consejos que les damos, que es un poco lo que nosotros estamos esperando, esas decisiones que ustedes tienen que tomar de forma autónoma, es la que queremos que puedan construir intelectualmente. ¿Está claro en el éter, chicos, chicas? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, resolviendo la primera ecuación, vamos al parámetro t. ¿Cuánto me da el valor del parámetro t? De acá saco que t vale, ¿cuánto es esto? Me queda 7t, ¿no? ¿Y qué me quedó? 7t menos 9. Me hice algo mal, porque yo hice la cuenta y no me dio así. A A ver, mí me había dado 7t menos 1. a ver cuánto me dio a mí. A mí T me dio 1. Esperen que lo reviso, porque lo hice antes. Sí, a mí t me da 1, pero no sé, 3 menos 3, más 6t, más 2. Claro, no, está bien. 7t menos 7 queda ahí. 7t menos Claro. 7. Me queda 7 veces t, fíjense, 6t, y acá tengo una t, 7t, y acá me quedó, claro, hice algo mal. Ese 6, o me lo comí antes, aguarden un segundito. No, menos 3 más 2. Claro, se me está confundiendo con esa especie de cosa monstruosa que es un más t. En verdad esto no es una t, sino que es un más. Es un más. Entonces me queda menos 3 más 2, que es 1. Menos 1, perdón. Menos 1 menos 6 es menos 7. Entonces t vale 1. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que t valga 1? Bueno, vengo acá. Si t vale 1, puedo calcular las coordenadas del punto x, del punto de intersección, usando estas otras dos ecuaciones que forman parte del sistema, ¿no? Sí. ¿Cuánto va a valer la coordenada x del punto de intersección? Menos 1 más 2, 1. ¿Y acá cuánto va a ser? 3 medios. O sea que el punto, voy a poner acá abajo, el punto, vamos a llamarlo punto Q, de coordenadas 1 y 3 medios, pertenece a la intersección de P con S. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Si veo el gráfico, mi gráfico monstruoso, 1, 3 medios, y sí, puede ser, qué sé yo, parecería que sí, que es este de acá.
sería como este punto que tengo ahí, ¿lo ven? Lo hago grande porque tiene que llegar. Este sería el punto Q de coordenadas 1, 3 medios. Si lo hicieron prolijo, verifíquenlo, por favor. Ustedes que tienen la posibilidad. ¿Alguien lo hizo en su papel prolijo? Sí, profe, queda así. Queda así, perfecto. Sí, está bien. Ya me garantizan que está bien. Ese es el punto de intersección. Bueno, es importante poder traducir luego o volver hacia atrás, recodificar el problema geométrico a partir de lo que aprendimos en términos algebraicos, que es lo que hicimos acá, pero también es interesante independizarse un poco del dibujo y manejar bien las cuestiones, la relación entre los objetos geométricos según sus formas algebraicas. Y eso tiene que ver con algo que les dejo acá, como saber esta discusión, que es el qué pasaría si en vez de tener las ecuaciones dadas una en forma general y otra en forma paramétrica, tenemos las dos rectas dadas por sus formas paramétricas. Por ejemplo, si tuviésemos una recta R1, que es esta, X, Y, una actividad, un problemita de las sugeridas que está corregido, no voy a hacer las cuentas, yo voy a discutir cómo encararlo para generar el sistema, después que ustedes hagan las cuentas. Supónganse que tenemos la recta R1 que es esta, y tenemos la recta R2 que es una cosa así, X, Y, entonces me queda 2 menos 2t, y acá me queda 1 menos 7t. Si ustedes lo ponen así en el examen, está insuficiente, díganme por qué. Perfecto, porque hay que poner en cada caso que el parámetro, en este caso U, ¿dónde está? Falta esto, U pertenece a reales, y acá me falta que T pertenece. ¿Está claro eso que en un detalle menor? Bueno, acá vamos a poner más prolijo. U pertenece a reales. En un detalle menor. Porque si no tengo que el parámetro puede tomar cualquier valor real, eso no es una recta, eso no es cualquier cosa. En el mejor caso, un punto. O nada, porque el parámetro T, si no está justamente explícitamente tomando todos los valores, no es un parámetro, no es nada. Entonces sería un espanto eso. Y la traducción algebraica del objeto geométrico estaría mal hecha. Bien, aclarado ese punto, vamos a pensar qué pasa acá. Tengo un vector. La recta R1 tiene un vector que llamemos U1, que usamos para construir esas ecuaciones paramétricas, que tiene componente 3, 2. Y en el caso de la recta U2, la recta R2, perdón, tiene el vector de componentes menos 2, menos 7, es paralelo a la recta R2, ¿no? Cambió la situación ahora. Porque si yo hago un croquis, un bosquejito de lo que está pasando, tengo la recta R1 acá, que tiene el vector U1, y tengo la recta R2 por acá, que tiene el vector U2. Entonces, si la información está dada a partir de ecuaciones paramétricas, el análisis que tengo que hacer para definir si hay intersección o no es diferente, ¿no? Antes de meterme en el sistema de ecuaciones. Porque ¿qué tenemos que plantear acá? Que las dos rectas van a tener intersección siempre y cuando ¿qué pase? O sea, no te metas en ese brete. Podría ser, pero no es lo más práctico. O sea, R1 intersección R2 va a ser un punto P, ¿no? Si, solo si, ¿qué tiene que pasar? Claro, las rectas no tienen que ser paralelas, para que sea un solo punto, porque podrían ser paralelas y coincidentes. Nunca se olviden de ese detalle perturbador, porque cambia todo el análisis. Pues si son paralelas y coincidentes, las intersecciones son infinitas. Y eso se ve, que no hay tiempo acá, pero si se topan en la guía, eso se ve que cuando resuelven el sistema de ecuaciones es compatible indeterminado. Van a toparse con ese resultado. Y eso ocurre cuando las dos rectas son paralelas y coincidentes. Pero lo que yo estoy planteando acá es cuando tenemos una única intersección. Vamos a tener una única intersección siempre y cuando, ¿no?, sea paralela a R2
¿no? Y R1 no sea coincidente con R2. Así se pone. ¿Está bien? Esa es la situación geométrica. Ahora, ¿cómo traducimos en términos vectoriales esa situación geométrica? ¿Qué tendría que pasar con los vectores que las definen? ¿Eh? Claro. No paralela y no coincidente, gracias. Bueno, ¿cómo se traduce en términos vectoriales esa situación? ¿Qué tiene que pasar con los vectores U1 y U2 para que las rectas no sean paralelas ni coincidentes? Lo que pasa es que si no son paralelas, ya esto, no, espera, si no son paralelas, lo coincidente está mal, porque no hace falta. Por eso me había quedado confundido. Con eso alcanza. ¿De acuerdo? Volvamos acá. Digo, bueno, ¿qué relación entre los vectores describe esa situación geométrica? ¿Qué tiene que pasar con U1 y U2? No tienen que ser paralelos, exactamente. Esto implica... Uy, catástrofe. Esto implica que U1 y no tiene que ser paralelo U2, ¿no? Bien. ¿Y cómo se traduce eso en términos ya algebraicos? Exactamente. Podemos decir que U1 es distinto de K por U2, que es lo mismo que decir que, bueno, ¿cómo se puede resolver fácilmente? U1 acá, ¿quién es? Vamos a hacerlo acá rápido. U1 es 3, 2. Bueno, acá es obvio que no, pero bueno, hay que llegar a la conclusión, ¿no? Y acá, ¿cuánto vale U2? Menos, ¿cuánto era? Menos 2, menos 7. Hay varias formas de definir lo que dijo el compañero acá. Una que se usa mucho en la guía resuelta, la muestro, es hacer lo siguiente. Es resolver, es desplegar estas ecuacioncitas en K que propone esta igualdad. Es decir, tengo que analizar esto, ¿no? Tengo que analizar que sea distinto. O sea, me va a quedar 3 es igual, ¿no? Tengo que ver si 3 es igual a menos 2K, ¿no? Y además tengo que ver si 2 es igual a menos 7 por K. Si hay un único valor de K que hace ciertas esas dos ecuaciones, porque son paralelos. Claramente acá no se ve. Bueno, pero ¿cómo se puede rápidamente resolver? Directamente, y eso aparece mucho en la guía, se hace un cociente entre las componentes de cada vector. Fíjense, que es lo mismo que hacer dividir esta ecuación, la de arriba con la de abajo. Si dividimos la ecuación de la arriba con la de abajo, nos va a quedar 3 dividido 2, ¿no? Es igual a menos 2 sobre menos 7. Y las K se simplifican. Si al hacer esto hubiese un único K, que hace que estas dos ecuaciones sean iguales, para un mismo valor de K, los vectores serían paralelos, pero fíjense que acá no pasa. Es distinto eso. Es una forma rápida de darse cuenta si los vectores son paralelos, no usando la condición de paralelismo que hemos discutido. Es lo mismo. ¿Está claro lo que dice? ¿Se entiende? Porque aparece mucho en la resolución de esta manera, que es lo mismo que planteó el compañero acá Martín, pero hecho de una forma más sintética. Se toma directamente las componentes de un mismo vector, se divide en el orden X sobre Y, en el mismo orden, y se compara con el otro cociente. Si esos cocientes son iguales, los vectores son paralelos. Si son diferentes, los vectores no son paralelos. Ese resultado es una forma de decir que hay un único K que satisface las ecuaciones, es decir, que hay un único K que hace que los vectores sean paralelos. Acá no lo hay. ¿Está bien? Por lo tanto, no son paralelos. ¿Queda claro en la virtualidad? Sí, profe. Bien. No son paralelos. Por lo tanto, todo el trabajo algebraico que supone considerar esta intersección tiene sentido. Ahora, el sistema de ecuaciones que propone esta estructura es diferente del anterior. ¿Por qué? Y porque me da con un sistema más feo, más grande. Va con una cosa así. El sistema va a ser x igual a 12 más 3 veces u igual a 2 más 2u. Esto referido a la primera recta. Y después me va a quedar x igual a 2 menos 2t, si dije bien, igual a 1 menos 7t, y esto referido a la segunda recta. Bien, es un sistema más extenso, porque tiene 4 ecuaciones. Lo importante, lo interesante, es que tiene 4 incógnitas también, ¿no? X, Y, U y T. Por lo tanto, como aparte sabemos que tiene necesariamente intersección, porque lo discutimos antes,
El trabajo algebraico vamos a hacer, que puede ser más o menos pesado, lo vamos a hacer con la ilusión de que tenemos que llegar a encontrar esa intersección. Y encontrar esa intersección es encontrar el punto P que surge de la intersección de las dos rectas. No lo voy a hacer ahora, está resuelto en la guía, pero es el mismo procedimiento que antes. Háganlo como quieran. Despejen de la primera ecuación X o pongan X en esta. Fíjense, una forma rápida es encontrar el siguiente sistema equivalente. Fíjense que como X igual a esto y X igual a esto, a mí me puede quedar ya esta ecuación. Miren, 12 más 3U tiene que ser igual a 2 menos 2T. Y de la misma manera igual las ecuaciones en Y, porque están iguales. 2 tiene que ser igual a 1 menos 7T. Entonces ahora tengo un sistema de dos ecuaciones, es equivalente al anterior, y en dos incógnitas. Y entonces ahí puedo proseguir de la forma habitual. Despejo una la T y lo reemplazo abajo, como quieran. Está claro, no me puedo detener mucho en esto porque se nos va el día y quiero avanzar sobre las cuestiones más conceptuales de la geometría del plano, pero este tipo de manejo algebraico lo tienen que tener bastante aceitado. Tienen que poder resolver con relativa fluidez y tranquilidad espiritual este tipo de sistema de ecuaciones. Si no pueden hacerlo, no rindan, esperen, no rindan el examen final. Porque si ustedes no pueden hacer esto y van a perder 2 horas y media resolviendo un sistema de ecuaciones relativamente sencillo, no van a poder terminar el examen final. Entonces esto tiene que ser una cosa de minutos. En un minuto tienen que darse cuenta si hay intersección o no, analizando los vectores, y en 2 minutos tienen que resolver esa intersección y pasar a lo más interesante. ¿Está claro? Presten atención a esos consejos porque van a definir su buen pasar en el examen final. No pueden estar. Cuando hagan la práctica se van a dar cuenta. Cuando está todo resuelto, esto aparte. Cuando se larguen solo a hacerlo, si están minutos para resolver este sistema de ecuaciones, proyéctenlo en la situación de examen final, donde están nerviosos, donde la cosa es peor. Todo se hace más gomoso en esa situación. Les tira más. Tienen que resolverlo muy fácil a esto. ¿Alguna duda queda aquí, chicos, chicas? Si no, ya pasamos a lo otro. Nos metemos en lo que viene. ¿Está bien? Bueno. Estamos medio atrasados. Vamos a empezar a discutir entonces algunas cuestiones prácticas relativas a un tipo de superficie particular que es el plano, que es la superficie, como habrán discutido con Vale el otro día, más sencillita de todas. Sí. Sería recta en el espacio, hasta ahí, que lo van a discutir el viernes con Alejandra, que es una curva en el espacio, pero otra vez es la más manejable. Así como superficies tenemos de todo tipo y pelaje, pero vamos a trabajar analíticamente el plano. Imagínense que las curvas en 3D también hay de todo tipo y pelaje, pero solamente vamos a trabajar la recta, que es la más sencillita. Bueno, cuando discutíamos superficies, lo interesante del plano, que hay una única ecuación, a diferencia de la recta, para indicar o definir un plano en el espacio. Y esa es la ecuación general del plano que tiene, supongamos para el plano pi, su forma general AX más BI más CZ más D igual a 0. Esta es la ecuación general implícita del plano. ¿De acuerdo? La pregunta que les quiero hacer ahora, si recuerdan, lo repasamos rápidamente, es cómo se llega, qué información necesito del plano para poder obtener esa ecuación que lo define. ¿Qué les parece? Tenemos un plano que lo voy a representar esquemáticamente acá. Este es el plano pi. ¿Qué datos de este plano necesito para poder acceder a esa ecuación? Un punto de paso, muy bien. El P0. ¿Y qué más? Y un vector perpendicular. Fíjense que no es casualidad que, así como en el caso de la recta en el plano, para definir la ecuación general necesitamos un punto de paso y un vector perpendicular, para definir la ecuación general del plano necesitamos también un punto de paso y un vector perpendicular. Obviamente es consistente esa nomenclatura para tratar de ordenarnos. Bueno, ¿y cómo se llega a esa ecuación?
a partir de esos datos. Lo que se hace es plantear cuál es la condición de pertenencia de un punto genérico P al plano pi. ¿Cuál es la condición de pertenencia? ¿Cómo sé que el punto genérico P de coordenadas x, y va a pertenecer a este plano pi? ¿Qué tiene que pasar para que este punto P pertenezca a este plano pi? Exactamente. El vector que forme... Uf, qué espanto. El vector que forme con el punto de paso dato P0, tiene que ser perpendicular al vector n. O sea que la condición de pertenencia es que el punto P, cualquier punto P, que forme un vector con el punto dato de paso, tiene que ser perpendicular al vector n. Entonces, cualquier punto P que satisfaga esa condición implica que pertenece al plano. Y a partir de ahí se construye la ecuación general de la recta, porque si yo traduzco en términos de la propiedad de producto escalar esto, ¿qué tiene que pasar acá? P0P va a ser perpendicular a n si cielo sí que ocurra. ¿Qué le parece? ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares? Vectorial. Vamos a lo más sencillo, dejemos lo básico. Y el plano P pertenece a pi. Sí, el punto está bien. P. ¿Cómo traducimos esta situación Con el geométrica? producto vectorial da 0. Producto vectorial no, Ah, producto escalar. Escalar, Claro. esto va a valer siempre. P0P escalar n tiene que ser 0, que es lo mismo que hicimos con la recta en el plano. Para definir la ecuación general de la recta en el plano partíamos una situación bastante similar. Definíamos que el P0P tenía que ser perpendicular a n y a partir de ahí construíamos el producto escalar. Lo que pasa es que acá cambia porque se incorpora, acá me faltó z, se incorpora otra coordenada y cambia un poco el objeto geométrico, ¿no? Z. Bien, entonces cuando uno plantea esto, P0P escalar n tiene que ser igual a 0, lo planteamos para este vector P0P genérico, va a ser x menos x0, punto y coma y menos y0, punto y coma z menos z0, ¿está bien? Esto es el vector P0P para un punto de coordenadas genéricas x y z, pero con el x0 y 0, z0 dato, escalar n, vamos a llamar acá a, b, c a las componentes, porque son 3 componentes, estamos en el espacio, tiene que ser igual a 0. Entonces cuando resolvemos este producto escalar, nos va a quedar algo así como x menos x0 por a, más y menos y0 por b, más z menos z0 por c, igual a 0, ¿de acuerdo? Y ahí casi que ya tenemos la ecuación general del plano, ¿no? ¿Por qué? Y porque miren, puedo poner acá a por x, ¿no? Más b por y, más c por z, y todo lo que sobra lo meto acá adentro en un paréntesis gigante, pero todo lo que sobra es dato, porque son las coordenadas del punto, menos x0 por a, menos y0 por b, menos z0 por c, son todas las coordenadas del punto de paso, que lo conozco, para un plano dado, y el vector, y por las componentes del vector dato. A todo eso, que es dato y que es propio de cada plano que esté describiendo, se le asigna el coeficiente término independiente de genérico. ¿Tá? Y ahí tenemos la ecuación general del plano. ¿Queda claro? Si sabemos esto, todo lo que venga que vamos a discutir ahora es realmente una pavada. Si lo podemos manejar desde acá al asunto. ¿Qué quiere decir manejar desde acá? Hacer este breve resumencito que hicimos recién. Fíjese que ocupa menos de un cuarto de página real. Pero si cada uno comprende, y cada una comprende, qué papel juega cada letrita en esta expresión algebraica y cómo se obtiene a partir del tratamiento geométrico de la información y la traducción algebraica del caso, ya tenemos resuelto el tema del plano. No hay mucho más en plano. Ahora vamos a ver que los problemitas son bastante sencillitos. Ahora vamos a discutir. Van a ver que son 2 o 3 pavaditas que hay que manejar, pero lo que nos interesa es que manejen esto, que puedan... Esto no lo tomamos más porque, como es a libro abierto, ya el examen no tiene sentido, que desarrolle la ecuación general del plano, por ejemplo, usando los gráficos explicativos que le parezca conveniente. Era una pregunta típica del examen final de hace 10 años atrás, o 5 años atrás. Entonces uno tiene que hacer el dibujito del plano como está ahí, el vector n, p0, p, y hacer todo el desarrollo que vimos recién. Para no hacer preguntas más, eso puede tener el libro, tal cual.
no tiene sentido. O sea, se van a hacer preguntas diferentes, pero si ustedes entienden bien esto, ya está. No hay mucha más magia acá en plano. Quizás lo que empieza a complicarse es cómo después dibujar un plano, porque eso ya implica la incorporación de la tercera dimensión y un manejo de la perspectiva que por ahí no están tan habituados. Ahí puede ser un poco más complicado. Ahora lo vamos a ver. Bien. Si bien hay una única ecuación del plano en el espacio, en 3 dimensiones, como estamos trabajando acá, no hay una única manera de conseguirla. No hay un único caminito para obtener esa ecuación. ¿Qué quiero decir? Puede ocurrir como una alternativa que en vez de conocer ustedes, de tener los datos del vector perpendicular y un punto de paso, tengan un escenario así, a ver si se dan cuenta. Tengamos 3 puntos, el punto P, el punto Q y el punto R, y así como en el plano o en 2D, 2 puntos definen una única recta, en el espacio, 3 puntos, ¿qué les parece? ¿Qué van a definir? Un único plano. Entonces, tenemos los puntos P, Q y R y definen este plano pi. Lo notable de esta información, así como con 2 puntos pueden encontrar también eventualmente una ecuación de la recta, con estos 3 puntos nosotros podemos, si sabemos las coordenadas de cada punto, podemos encontrar o podemos arribar a la ecuación general del plano que esos 3 puntos definen. Y acá les pido que me ayuden los fanáticos del producto vectorial, de qué manera entonces llegar a esa información. ¿Qué les parece? PQ puede ser, profe. ¿Cómo? PQ vectorial QR. Claro, observen. Si nosotros definimos el vector PQ, que es este, ¿no? Y definimos el vector PR, que es este, ¿no? Tenemos 2 vectores, definidos por los 3 puntos datos. Y con esos 2 vectores, o esos vectores, tenemos su producto vectorial. El producto vectorial de esos vectores, si el plano que definen PQ y R es la pantalla, va a salir para afuera, ¿no? En forma perpendicular al plano de la pantalla, ¿no? Acá lo voy a hacer con una perspectiva que va a ser una cosa así. Esto es como si estuviese saliendo, como hacen los químicos orgánicos para dibujar los vectores, o los enlaces, digo. Esto sería un vector que es perpendicular al plano pi. ¿Se dan cuenta? Y tengo no un punto de paso, 3 puntos de paso para elegir el que yo quiera, para luego entonces conseguir la ecuación general de este plano pi. En conclusión, si bien hay una única ecuación del plano en 3 dimensiones, hay como 2 maneras alternativas de conseguirlo. La manera tradicional, que es proponer la condición de pertenencia P0P escalar n igual a 0, y a partir de ahí la ecuación general del plano, o esta manera alternativa, que a veces puede ser más conveniente si tenemos la información del caso, que es a partir de 3 puntos, que define el plano pi, construir 2 vectores con esos 3 puntos, que no son paralelos, proponer el producto vectorial de los 2 y obtener entonces el vector perpendicular al plano, y a partir de ahí, siguiendo un caminito muy sencillo, llegar a x más bi más cz más d igual a 0. Acá n va a ser a, b, c. ¿Cómo vamos a conseguir esas componentes del vector normal? Y bueno, haciendo n, el vector normal, va a ser el producto escalar, perdón, el producto vectorial entre PQ y PR, ¿no? Y eso me va a dar un vector con sus componentes A, B, C. Luego, tanto P como Q como R pertenecen al plano. Entonces tengo el vector normal, un punto de paso, y con esa información puedo acceder a lo que se me pedía. Vamos a hacer un ejemplito numérico. Creo que tengo por acá uno sencillito para consolidar un poco estas ideas. Supónganse que el punto P, vamos a poner acá, que el dato es que tengo que el punto P tiene estas coordenadas. Vamos a hacer el punto origen, para que no sea P, o sea, para simplificar un poco las cuentas. Tengo el punto O, coma, el punto Q, que le vamos a dar estas coordenadas, 3, menos 4,
3, y tengo el punto R, que tiene coordenadas menos 1, 2, 6. Mucho más no me tienen que decir, porque si yo aprendí bien este temita, sé que esos 3 puntos definen un único plano. El truquito o la ayudita que vamos a ver acá, que siempre que uno de los puntos que pertenece al plano es el origen del sistema de referencia, yo ya sé, y nos vamos a dar cuenta ahora, que el término independiente de va a ser 0. Con lo cual está bueno, porque me abrevia un poco el procedimiento. Ahora vamos a dar cuenta por qué va a ser 0. Vamos a resolver acá. ¿Pero está claro eso? Guárdenselo como una nota mental para así simplifican razonamientos. Si el origen del sistema de referencia pertenece al plano que estoy analizando, el término independiente de va a ser 0 en la ecuación. O sea que la ecuación va a ser del tipo AX más BY más CZ igual a 0. No va a haber término. ¿Por qué? Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, definamos los vectores OQ y OR, ¿de acuerdo? Vamos a definir los vectores OQ y OR. ¿Por qué elegí O? Se darán cuenta para simplificarme las cuentitas, porque cuando quiero calcular OQ directamente son las coordenadas del punto Q, las componentes de este vector, y en este caso ocurre lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, para obtener el vector perpendicular al plano que definen O, Q y R, vamos a bajar una representación acá esquemática, este es O, este es Q y este es R. Para obtener este vector N, tengo que hacer el producto vectorial entre OQ, en este caso, y OR, ¿no? Para hacer el producto vectorial les recomiendo que hagan de la forma que hacíamos acá, con el IJK por las filas. Ponemos primero el vector OQ, que tiene componentes 3, menos 4, 3, y acá ponemos el menos 1, 2, 6, ¿de acuerdo? Empezamos con esta historia del producto vectorial. Para calcular la componente según el versor I, tapo la primera columna y hago menos 4 por... sería menos 4 por 6, menos 3 por 2, esto es por el versor I, ¿no? Más 3 por 1, acá cambio, acuérdense, es 3 por menos 1. Quiero ser prolijo, acá es menos 4. 3 por menos 1, entre paréntesis, por 3 por 2, perdón, menos 3 por 2, menos 3 por 6, perdón, por el versor J, más, y acá vamos con la componente según el versor K, tapo K y me queda 3 por 2, me queda 3 por 2 menos, dije 3 por 2 menos, acá me va a quedar un, sí, menos 4. Y esto es según el versor K, ¿lo ven? ¿Se entendió? Entonces, el vector N tiene las siguientes componentes. Menos 4 por 6 es menos 24. Menos 24 menos 6 es menos 30, según el versor I, lo di en la forma simplificada. Me queda menos 3, menos 18, que es menos 21, ¿no? Y me queda finalmente 3 por 2, 2. Ese es el vector que es perpendicular, que define los puntos O, Q y R. Bueno, entonces, ¿qué hago ahora? Voy al plano pi para encontrar el término independiente. Supónganse que todavía no saben que es 0, porque todavía no lo aprendieron a eso. Entonces vamos. Para encontrar el término independiente de, tengo que poner cualquiera de los puntos O, R o Q en la ecuación del plano, ¿no? Y a partir de ahí encuentro que en el término D. Entonces tomo la ecuación del plano todavía sin terminar, que es menos 30x menos 21y más 2k más d igual a 0. Entonces tengo que encontrar el coeficiente d, como les dije recién, tomando las coordenadas del punto O, R o Q, metiendo en la ecuación del plano y ahí despejando quién es d. Supongan que todavía no sé lo que les dije recién y tomo el punto R, por ejemplo. A ver si está bien, espera, quiero corroborar primero que haya bien la ecuación. Los vectores, sí. Supónganse que tomo el punto R. ¿Se acuerdan las componentes de R? Era menos 1, 2, 6. Entonces pongo R acá y me queda menos 3 por menos 1, ¿no?
Estamos probando a R acá. Estamos probando a R. Menos 3 por menos 1. Menos 30 por menos 1, perdón. Menos 21 por 2. ¿Está bien? Más 2 por 6 más D. Y de acá voy a despejar D. Yo no voy a hacer las cuentas porque yo ya sé que D tiene que ser 0 acá. ¿Qué les parece? La pensamos. Me queda 30, acá me queda 30. 30, fíjense, 30 menos 42 más 12 más D. O sea que 0 más D igual a 0. D igual a 0. Y eso no es una casualidad. Es lo que le dije antes. Para que pensémoslo en términos generales. Para que el origen de coordenadas 0, 0, 0 satisfaga la ecuación general de un plano, el término independiente D tiene que ser 0. ¿Por qué? Y porque si yo pongo el 0 acá, ¿no? El 0 acá y el 0 acá, ¿cómo voy a hacer que D no sea 0? Siempre me va a quedar D igual a 0, ¿se dan cuenta? Es una consecuencia necesaria de esa situación geométrica. ¿Ah? Entonces, conclusión del caso, aparte que tenemos una forma alternativa de llegar a la ecuación general del plano de esta manera, sabemos que si el plano incluye al origen de coordenadas, el término independiente tiene que ser necesariamente 0. Perfecto. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Dado un plano cualquiera, en su forma más completa, vamos a ponerlo acá, pi, ax, más bi, más zc, más d igual a 0. ¿Cuál va a ser la forma más práctica que nos vamos a dar para representar esa información en el espacio? Primero que no podemos dibujar el plano en el espacio, ¿no? Porque nuestras hojas tienen 2 dimensiones. Por lo tanto, lo que primero hay que hacer para representar este plano pi, vamos a hacerlo en términos genéricos, después tomamos algunos particulares, es dibujar en el plano del papel un sistema de representación tridimensional de la forma convencional que lo venimos llevando adelante, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Y generalmente tomamos el eje Z acá, ¿no? El eje X lo tomamos acá, con la perspectiva, y el eje Y acá, asumiendo que entre los 3 ejes se forman 90 grados, ¿no? O son ortogonales entre ellos, cuando no lo parece, porque si uno calcula el ángulo que forman, por ejemplo, el eje X y el eje Z, si lo hace en forma estricta, no son 90 grados. Pero es una convención que aceptamos en función de la perspectiva, ¿de acuerdo? Y lo mismo con todos los otros ejes. Ese es el punto número 1. ¿Cómo arrancaremos a representar cualquier plano? Vamos a nosotros tomar, vamos a dibujar una parte del plano, porque el plano es una superficie de tipo infinita. Vamos a dibujar solamente la parte que vemos en el primer octante que hemos representado ahí. Ese es el primer octante del espacio, ¿no? Si nosotros tomamos este sistema de representación, al espacio nosotros lo dividimos en 8 octantes. Solamente estamos viendo este primer octante, que sería lo que estamos viendo acá en el aula. Eje Z allá, eje X y eje Y. Obviamente el espacio es mucho más que esto. Hay 8 cosas como esta para completar el espacio infinito en el que habitamos. Pero solamente nosotros vamos a aceptar la representación en el primer octante del plano del pedazo que vemos. Todo lo demás nos resulta invisible. Lo que está detrás de esta pared, que forma parte del espacio, nosotros no lo vemos, ¿no? Pero sigue el plano. Este plano del piso, por ejemplo, sigue del otro lado. Pero solamente lo vemos de este lado. ¿Está bien? En el primer octante. Todas las analogías que puedan encontrar en ese sentido la van a ver bien. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer habitualmente? Como regla general, pero hay excepciones. Encontrar la intersección del plano pi, para poder dibujarlo, con los ejes. Con cada uno de los ejes. Y eso es relativamente sencillo. Para encontrar, por ejemplo, la intersección del plano pi con el eje X, ¿qué tengo que hacer? El eje X sería este, ¿no? ¿Qué tengo que pedir? Que las coordenadas Y y Z sean igual a 0 del plano, ¿no? Entonces, cuando planteo esta primera intersección, me va a quedar AX más D igual a 0.
Entonces, yo sé que las coordenadas de ese punto que estoy buscando, de la intersección del plano con el eje X, tiene por Y por Z igual a 0, y de acá despejo a X. Y X no va a quedar, en términos genéricos, menos D sobre A. Esto sirve para cualquier plano. Entonces, este punto que tengo acá, que tiene coordenadas menos D sobre A, 0, 0, este punto de coordenadas menos D sobre A, 0, 0, pertenece al plano. A cualquiera. Y ese menos D y A van a ir tomando distintos valores según lo que valgan A y D, estamos de acuerdo, ¿no? Si A vale 1 y D vale 4, sería eso menos 4. Bueno, menos 4 no. Si D vale menos 1 y A vale 4, sería un cuarto, y así. ¿Está? Para encontrar, obviamente, la intersección con el eje Y, ¿qué les parece que va a pasar? Si busco la segunda, el eje Y, ¿qué va a ocurrir acá? ¿Quiénes van a valer 0? ¿Qué coordenadas van a valer 0? X igual a Z igual a 0. Entonces, la ecuación simplificada me va a quedar así como B por I más D igual a 0, lo que implica que la coordenada en I que estoy buscando va a tener la forma menos D sobre B. Menos D sobre B que va a estar por acá. Supónganse, si D es negativo. ¿Está bien? Si D vale, por ejemplo, menos 2 y B vale 1, le va a quedar 2. ¿Lo ven? Y para encontrar la tercera intersección, y con eso ya alcanzaría, para este caso, alcanza con esto. Pi intersección el eje Z, ¿qué tengo? Que X es igual a Y es igual a 0. Entonces me va a quedar acá que el plano es CZ más D igual a 0, implica que la coordenada en Z va a ser menos D sobre C. Menos D sobre C, tengo acá, y este puntito de acá sería menos D sobre C, que es la intersección del plano con el eje Z. Recomendación general, arrancar por acá, buscando la intersección del plano con los ejes coordenados. ¿Por qué? Porque ya con esos 3 puntos definen un único plano, puedo dibujar el plano. ¿Cómo lo voy a dibujar? Uniendo los puntitos. Tin, tin, tin. Y este es lo que nosotros vemos en la posición de carpa habitual, cuando todas las componentes del vector son no nulas, siempre nos queda una cosa así en el primer octante. La parte de adelante, es lo que vemos, digo. Ese es el plano pi, una representación de una porción del plano pi que es la que nosotros vemos en el primer octante. Obviamente ese plano sigue para los otros octantes, pero ya no nos interesa, no se lo vamos a pedir. ¿De acuerdo? Bueno, si estamos de acuerdo con eso, fíjense que esa intersección, sí. Sí. Y es feo dibujar ese. Porque si D da 0, vos sabés que el origen pertenece. Entonces, cuando vos querés hacer eso, por eso generalmente a mí no me gusta, a nadie le gusta dibujar eso, porque hay que encontrar una vuelta. Vos sabés que este punto pertenece al plano. Pero, o este punto va a ser todo lo que veas del plano, o se va a complicar. Se va a complicar la representación. Nosotros vamos a buscar representaciones esquemáticas más o menos estándar, que sean fáciles de representar para ustedes y que nosotros nos demos cuenta que entienden sin tener que ser demasiado barrocos en la representación. Porque claro, uno o todo el plano te puede quedar del otro lado. O sea, imagínate que estamos en el espacio. Entonces vamos a tratar de buscar lo más simplificadito posible. Generalmente cuando el término independiente de 0 no le vamos a pedir que dibuje en el plano. Salvo que, pero en general no. Por eso digo, en general, cuando uno va a tomar un plano que tiene la ecuación dato, y le pedimos que lo representen gráficamente, tienen que arrancar buscando la intersección con los ejes coordenados. Esa intersección con los ejes coordenados, que ya la encontraron, le permiten dibujar el plano, la porción de interés, pero además definen lo que yo voy a indicar acá como R1, R2 y R3. Son las famosas trazas del plano. Las trazas son la intersección de los planos, con cada uno de los planos coordenados. ¿Cuáles son los planos coordenados? Y los planos coordenados son el plano XY, el plano YZ y el plano ZX. Yo lo veo acá, los planos coordenados son
Este de acá, el piso, este es el plano que llamamos XY, plano coordenado XY. Este plano de acá, que es una pared, que sería el plano IZ, y esta otra pared, que es el otro plano coordenado, XZ, ¿no? Esto es X, esto es Y y esto es Z. Esos son los famosos planos coordenados que, así como los ejes, son muy útiles a la hora de encontrar la representación. Bueno, las trazas, lo que yo llamé R1 acá, lo que yo llamo R1 acá, no es otra cosa, lo pongo acá, lo represento porque en verdad estoy haciendo esto. R1, que es una recta, fíjense qué interesante porque eso lo van a discutir un poco el viernes, es la intersección del plano pi con el plano coordenado XY, ¿no? R2, que yo llamé acá, ¿qué es? Es la intersección del plano pi con el IZ, ¿no? Plano pi con el plano IZ, y R3 es la intersección del plano pi con el plano coordenado que me queda, XZ. ¿Está bien? Así como la intersección con los ejes, esos puntitos que encontramos son relevantes, son importantes arrancar por ahí, también está bueno definir las trazas. ¿Y las trazas qué son? ¿Qué les parece? Así como discutimos recién curva en el espacio, ¿qué son las trazas? Rectas. Claro, son rectas. Entonces fíjense, claro, fíjense que, por eso decía R1, son rectas, trazas que se obtienen de la manera que hemos definido recién, la intersección del plano con cada uno de los planos coordenados, ahí obtengo las distintas trazas, y eso también indica que es una manera de representar una recta en el espacio, como intersección de dos planos. Y es verdad, cuando uno intersecta dos planos en el espacio y hay intersección no nula, y definen una recta, generalmente. Cuando intersectamos dos planos, sí. Exactamente, exactamente. Esas trazas van a estar definidas por cada uno de estos pares de puntos. Ahora, las doy en forma genérica, las pensamos un poquito más y nos metemos con un ejemplito numérico para no perdernos mucho, y después redondeamos con otra cosita. Digo, teníamos la R1, ¿no? R1, estamos en el plano, R1 está en el plano, es la intersección con el plano coordenado XY. Entonces, fíjense qué interesante, porque el plano coordenado XY, en verdad, es el plano que tiene ecuación Z igual a 0. Este es el plano que tiene ecuación X igual a 0, y este es el plano que tiene ecuación Y igual a 0, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? ¿De dónde saqué esta ecuación? Fíjense, lo hago para el plano XY, después piénsenlo para el resto. El plano XY es este de acá, ¿no? Es este, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué vector es perpendicular a XY? ¿Cuál es el vector que lo define? K. El vector K, ¿no? El versor K, podemos usar. El versor K, que es este. ¿Qué componentes tiene el versor K? 0, 0, 1. Entonces, cuando yo voy con esto a la ecuación general que define este plano, o sea, el plano XY, va a ser 0 por X más 0 por Y más Z más D igual a 0, ¿no? Pero además, este plano coordenado XY incluye el origen, por lo tanto, en función de lo que hemos discutido recién, ¿cuánto va a valer D? 0. Entonces, necesariamente, la ecuación esta es Z igual a 0. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo con el plano coordenado X y Z, y lo mismo con el plano coordenado XZ, obviamente, cambiando la variable. ¿Lo ven? Bien. Entonces, cuando intersecto el plano pi con el plano Z0, ahora lo llamo así porque es el plano coordenado que estamos analizando, voy a obtener algo muy interesante, porque el R1, ¿cómo era? R1 era AX más BY más ZC más D igual a 0, pero lo intersecto con Z igual a 0. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esto se va. Entonces, fíjense, y ojo con esto, R1 me queda una cosa así. AX más BY más D igual a 0. Y si uno se precipita, ¿qué ve que hay acá? ¿Qué es esto? ¿A qué se parece mucho esto? A la ecuación de la recta en el plano general. Pero ojo, que estamos en el espacio, ¿no? Pero ojo que estamos en el espacio. Sin embargo, uno puede decir lo siguiente. La ecuación, la traza R1 va a tener esta forma, AX más BY más D igual a 0,
pero está incluida en el plano XY. Entonces, al hacer esa aclaración, decimos que pasamos del espacio de 3D a 2D y podemos dejar expresada esa recta de esa manera. Pero tienen que tener ese cuidado. Tienen que tener ese cuidado. Porque si no, y en función de lo que van a discutir el viernes, creo, para dar la ecuación de una recta en el espacio, no sé si lo discutieron eso. ¿Cuál es la manera de dar la ecuación de la recta en el espacio? Hay una única manera, sí. Exactamente. Son las ecuaciones paramétricas. Es la única manera de informar una recta en el espacio, que es con las ecuaciones paramétricas. Por lo que ya discutieron. Yo lo remarco ahora, lo enfatizo. No hay otra manera. Por eso, ojo con eso, porque cuando uno lleva una expresión, una ecuación general de ese tipo, no aclara que le bajó una dimensión al asunto, que le estamos aclarando ahí, porque estamos diciendo que esa recta R1, AX más BY más D igual a 0, está incluida en el plano XY, le bajé una dimensión. Entonces ahí puedo hacer esa interpretación del caso, que es práctica, pero tiene que tener ese cuidado, porque si no lo aclaran está mal, está espantoso, pues eso no puede ser nunca una recta en el espacio, porque la ecuación general puede ser un plano nada más. ¿Está claro eso? En el aire, ¿está claro eso? Chicos, chicas, es importante esto, porque después se equivocan. ¿Está bien? Está aclarado bastante en la resolución, o sea que presten atención a eso. En la virtualidad, en el aula virtual, ¿se entendió eso? ¿Están ahí? Sí, profe, se entendió. Bien, perfecto, se entendió. Bueno. Entonces vamos ahora a un ejemplito cualquiera, como para no irnos tanto por los aires. Vamos con el siguiente. Vamos a hacer este tratamiento, vamos a encontrar las trazas, vamos a tomar una ecuación de un plano cualquiera, vamos a representarlo según este procedimiento que hemos descrito y encontrar las trazas de ese plano. ¿Está bien? El plano cualquiera va a ser, supónganse, este. Pi igual 2x más y más z menos, vamos a poner acá 4 menos 2 igual a 0. ¿Está bien? Automáticamente si uno ve este plano que dice, bueno, el vector n de componentes 2, 4, 4 es perpendicular al plano pi, ¿no? Y yo no sé, viendo así rápidamente, cuál es el punto de paso, pero sabemos que hay un punto de paso que definió, ese punto de paso definió este coeficiente, ¿no? El menos 2. Pero bueno, hasta ahí sea. Bueno, ¿qué dije? Para representar este plano, vamos a encontrar las intersecciones con los ejes. Vamos a encontrar intersección con los ejes. Para encontrar intersección con el eje X, ¿qué va a ser acá? ¿Qué punto me da? Ya sé, vamos a llamarlo PX. ¿El PX qué va a tener? Va a tener coordenadas. Y Z 0, ¿no? Acá 0 y acá 0. Y para encontrar X lo veo acá. Hago este 0 y me va a quedar como menos D sobre A, pero no tiene sentido ya mecanizarlo de esa manera, sino que el despeje. Me va a quedar 1, ¿no? 1. Para corroborar, digo, el punto 1, 0, 0, ¿satisface esta ecuación? Sí, fíjense que me queda 2 por 1, 2, menos 2, 0. Está bien. Entonces el punto este es el eje X, este es el eje Y, y este es el eje Z. Este punto, que es el coordenada 1, 0, 0, que llamamos PX, pertenece al plano. Bien. Para encontrar la intersección con el eje Y, ya sé que ese punto, que llamemos P, va a ser 0, algo, 0, ¿no? Tengo que encontrar este algo. Y para encontrar ese algo, hago lo mismo que hicimos antes. Hago 0 acá, hago 0 esto. Hago 0 esto y me queda 4i menos 2 igual a 0, o sea que i tiene que valer un medio, ¿no? Voy a poner otra cosa, pero lo pensé rápido y no me quedó tan lindo. Bueno, un medio va por acá, no cambia mucho. Este punto es el punto PI, ¿está bien? Y para encontrar la intersección con el eje Z tengo que hacer lo mismo. Claro, va a quedar igual porque es igual.
O sea, me queda un medio. Me queda igual el despeje, digo. Para el que le gusta mecanizar fórmulas, hago el análisis. ¿Es cierto que es un medio? Veo. La intersección con el eje X dijimos que había hecho que era menos D sobre A. ¿Cuánto da menos D sobre A? Da 1, ¿no? La intersección con el eje Y habíamos dicho que era menos D sobre B. ¿Cuánto da menos D sobre B? Da un medio. Y la intersección con el eje... ¿eh? Sí, menos D sobre A. Menos D. Y la intersección con el eje Z era menos D sobre C, que también da un medio. Les recomiendo que no se memoricen de esa manera esa fórmula, porque no tiene el menor sentido. Lo interesante es poder entender cómo se logra esa generalización del resultado y después hacer la cuentita. Y total es una pavada. Bueno, entonces ya tenemos el plano, es este. Este y este. ¿Está? Perfecto. Este es el plano pi, por lo menos el pedazo, la porción que le vamos a pedir que representen en el primer octante. Bueno, si queremos encontrar las trazas, ¿cómo hacemos? Primero planteo la traza R1, que la traza R1 es sobre el plano coordenado XY. Entonces va a ser la intersección de pi con el plano coordenado XY, que ya ganó tiempo. ¿Cuál es? El Z0, ¿no? El Z igual a 0, perdón. Entonces el plano pi, ¿cuál era? Era 2x más 4y más 4z menos 2 igual a 0. Pero esta traza entonces va a ser la siguiente. Va a ser 2x más 4y menos 2, pero ojo, incluida en el plano XY. Si la quiero pensar como ecuación general. Ahora, busco las otras trazas y avanzamos un poquito más. La otra traza R2, que es sobre el plano que llamamos IZ, ¿no? No importa, después eso lo va a definir cada uno. Me queda el plano 2x más 4y más 4z menos 2 igual a 0. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la ecuación del plano coordenado de x y z, chicos, chicas? X igual a 0, muy bien. Entonces de acá obtengo, perdón, x igual a 0, de acá obtengo esta ecuación general de la recta en el plano, porque estamos en el plano y z. Me va a quedar 4y más 4z menos 2 igual a 0, pero ojo, incluida en el plano y z. Le bajo una dimensión al problema, si no estaría mal. Me lo aclaro para mí, se lo aclaro para el que lea. Es la ecuación general de una recta en el plano y z. Está contenida en el plano y z. Si no, no podría informarse sin esa aclaración. Bien. Y para encontrar la tercera traza, hago lo mismo, pero la busco con el plano, ¿qué plano me queda? XY y Z, y me queda XZ. O sea, el plano coordenado de XZ me queda, bueno, 2x más 4y más 4z menos 2 igual a 0, y acá me queda igual a 0. Entonces voy a contar la tercera traza, que va a ser 2x más 4z menos 2 igual a 0, pero ojo, incluida en el plano XZ. Le bajo una dimensión para poder dar una ecuación general de una recta, pues tiene que ser en el plano, en 2D. Si no está mal. Bien. Bien. Uno podría decir, o una podría decir, y la verdad que esto de ir aclarando lo que estoy haciendo me genera incertidumbre y temo equivocarme. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento general correcto para dar las ecuaciones de las trazas? Si estamos en el espacio, en la tercera dimensión, ¿cómo podríamos dar las ecuaciones de esas trazas? ¿Cuál sería la manera de darlas? Recién me dijeron. ¿En el aula virtual alguien dijo algo? ¿Ecuación paramétrica? Claro. Cada una de esas trazas, R1, R2 y R3, tendría que darla mediante las ecuaciones paramétricas para evitar esta aclaración que uno tiene que hacer. Se dan cuenta que es mucho más impráctico ir hacia ese lugar. Por eso está buena esta representación, entre comillas, simplificada. Pero bueno, puede ocurrir que tengan que dar las ecuaciones paramétricas de cada traza para terminar de hacer un análisis correcto de la situación. Hay formas abreviadas de hacerla y vamos a ver la R1 cómo la pasamos rápidamente a su forma paramétrica una vez que hicimos este trabajo. O sea que primero hacemos este trabajo y llegamos a R1, que era esta. ¿Cómo era R1? ¿Me dicen R1?
2x más 4y menos 2. Me queda 2x más 4y menos 2 igual a 0, incluida, ¿en qué plano era esta? El xy. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo pasamos rápido a la forma paramétrica? Para mí la forma más rápida y práctica y casi que no induce error es de la siguiente manera. Esta ecuación R1, ya sabemos algo fundamental. ¿Qué sabemos? Que la coordenada z, ¿cuánto vale? No, como 3, 0. Z vale 0. ¿Está bien? No, Y después lo más práctico para mí es, a partir de ese dato que sabemos, es hacer que es como pasar de la ecuación general a la paramétrica en el plano. Es hacer que la x valga el parámetro t, por ejemplo, ¿no? Fíjense, si hacemos que x valga el parámetro t, entonces esta ecuación de acá se me va a simplificar a 2t más 4y menos 2 igual a 0, ¿no? Entonces de acá puedo despejar y en función de t para que tener la tercera ecuación paramétrica en este caso. Me va a quedar que y es igual a 2 menos 2t dividido 4, ¿no? Entonces y me va a quedar acá igual a 1/2 menos 1/2 de t con t real. Fíjense, es muy fácil pasar de una cosa a la otra. Y acá, si le informan de esa manera, no tienen que hacer ninguna aclaración, porque esa es la forma correcta de dar las ecuaciones de una recta en el espacio, ¿se dan cuenta? Entonces está bueno, el que esté inseguro, termine el procedimiento haciéndolo de esta manera. ¿Quieren hacer R2? Digo con cafecito y me dicen quién es R2 pasada paramétrica. Ya vengo. Háganla también en la virtual, por favor. Paramétrica. R2 en su forma paramétrica. R2 nos había quedado algo así como 4y más 4z menos 2. O sea que R2 era 4y menos 4z menos 2. No, menos o más, más. Igual a 0, incluido obviamente en el plano coordenado, le bajo una dimensión para que no haya incompatibilidad o inconsistencia, y z. Incluida en el plano y z. Está bien R2 porque R2 es la que está acá. R2 es esta de acá. Esta. Esta es R2, esta es R1, esta de acá, y esta de acá es R3. Bien, entonces el truquito que yo les dije, que rápidamente lo pueden hacer, es, obviamente, la coordenada x acá vale 0 en este caso. Esa es una ecuación paramétrica de la recta que estamos buscando, x igual a 0. Las otras dos ecuaciones paramétricas las obtenemos haciendo lo siguiente. Por ejemplo, pido que la variable y sea el parámetro t. De esta manera puedo despejar ahora la variable z en función del parámetro t. Porque me va a quedar que 4t más 4z menos 2 es igual a 0. Y entonces
4z es igual a 2 menos 4t, 4z es igual a 2 menos 4t, por lo tanto z es igual a 1/2 menos t. Z es igual a 1/2 menos t con t real. ¿Está bien? No hago la tercera, me parece que ya se entendió el procedimiento. Quedan ustedes ir ajustándolo mediante el repaso necesario. ¿De acuerdo? Ahí terminaría un análisis típico de una actividad de plano. Es más o menos por ahí que va la historia. Van a ver que en la guía de actividad hay un montonazo de esto, que dan un dato, que dan otro dato y tienen que hacer este tipo de representación. Lo que quiero mostrarles ahora son algunos planos arquetípicos, planos típicos que hay que más o menos manejar para evitar perder tiempo en pequeñas trampas. Los planos estos típicos o arquetípicos que les quiero contar son los famosos planos proyectantes. Los planos proyectantes son planos que tienen alguna particularidad con relación a los planos coordenados. Por ejemplo, voy a hacer una representación esquemática y después vamos a entender o tratar de definir lo que quiero decir. Z, X, Y, ¿está bien? Fíjense este plano que hago acá, lo represento así. Realmente esto se puede hacer así, lo que quiero, porque esto continúa, que si esto tiene una traza bien definida y esto continúa para otro lado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué particularidad tiene este plano pi que dibujé acá? ¿Qué te dirían que es? Es paralelo al eje Z. Perpendicular a XY. Claro, sería perpendicular a XY es más complicado porque si lo puedo hacer torcido. No, bueno, podría ser perpendicular a XY, ¿se dan cuenta? Es una buena idea, perpendicular al plano XY, pero yo creo que lo más interesante, o también, es paralelo al eje Z. ¿Está bien? Bueno, cuando ocurre esto, es un plano proyectante porque está proyectando sobre el eje XY. Que proyecte sobre el eje XY quiere decir que define una traza solamente con el plano XY y no define trazas con los otros planos coordenados. Para que eso ocurra, el plano tiene que ser paralelo al eje Z. ¿Está bien? Si el plano es paralelo al eje Z, rápidamente uno puede llegar a tener algo de este plano proyectante, porque ¿cuál va a ser el vector perpendicular al plano este proyectante? Va a ser un vector n que es este, ¿no? Pónganle. Pero ¿qué necesariamente va a tener este vector en sus componentes n? Va a tener una componente en x distinta de 0, una componente en y distinta de 0, pero la componente en z, ¿cómo va a ser? 0. ¿Está bien? El vector este, n, tiene que tener una componente en z igual a 0. Imagínenlo, traten de representarlo visualmente con la perspectiva del caso. Si nosotros tiramos un plano que sea paralelo perpendicular al plano XY, paralelo al eje Z, la componente en Z tiene que ser 0 para que cumpla con ese requisito geométrico, necesariamente. De manera que la ecuación de este plano pi, que es proyectante sobre el plano X, va a ser AX más BY, ¿no? Más D igual a 0. Ese es un plano proyectante típico. Obviamente hay otros dos, como imaginarán, por cada eje. El otro plano proyectante típico, ¿cuál podría ser? Sistema de representación, X, Y, Z. Hagámoslo paralelo al eje Y, que se representa habitualmente así. ¿Está bien? ¿Está? Este plano pi dije que es paralelo al eje Y. Si es paralelo al eje Y, esto implica que el vector que es perpendicular, acá se ve mejor, supónganse al plano n, va a tener las siguientes componentes. A, 0, C, ¿no? Y por lo tanto, va a proyectar, o sea, proyecta una traza sobre el plano, que es esta, sobre el plano ZX o XZ, esa es la intersección que tiene con un plano coordenado, y la ecuación de este plano va a ser del estilo AX, ¿no? Más ZC igual a 0. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Y cuál nos quedaría? ¿Qué les parece? Y nos quedaría el que proyecte, o sea, el que sea paralelo al eje X, ¿no? Que proyecte, entonces, si es paralelo al eje X, va a proyectar sobre el plano ZY.
va a proyectar sobre el plano ZI, o sea que es algo así. ¿Está? Este vector perpendicular, lo hago acá, ¿qué componentes va a tener? Va a tener 0, B y C. 0, B y C. Nada en X, B y C. Entonces, no es para que se acuerden como regla mnemotécnica, pero si yo proyecto sobre el plano ZI, el eje que falta es 0, y así con los demás. No recomiendo que se lo recuerden de memoria, insisto, pero una vez que uno lo va aprendiendo bien, eso solo va saliendo solo, valga la redundancia. Ese tipo de relaciones van apareciendo solo y se van consolidando sola, y ya uno no necesita pensar en eso, sino que ya lo aprendió. Eso uno se da cuenta cuando lo aprendió, no cuando repite mecánicamente una formulita, ahí no aprendió nada, porque apenas le cambió una letrita de la formulita se va todo al diablo, sino cuando uno solito puede ir haciendo esas generalizaciones, o solita, y lo va recordando. Bueno, Profe, ¿podés mostrar el plano anterior un segundo? ¿Este acá? ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Está bien? De nada. Y entonces este de acá nos va a quedar algo así como la ecuación de este plano cualquiera que cumpla con estas características. O sea, cualquier plano proyectante sobre el plano ZI, estoy proyectando, acá está, sobre el plano ZI, nos va a quedar algo así como nos queda. BI más CZ más D igual a 0. Bien, bien, bien. Planos proyectantes. Hay otros planos, como imaginarán, a ver si se dan cuenta, y ya con esto cerramos un poco con los planos típicos, que también son bastante particulares en función de su situación geométrica que tienen ahora, no con los ejes, sino con los planos coordenados. ¿Qué puede ocurrir con el plano que quiero representar? Por ejemplo, esto. Sí, ¿cómo? Que sean o paralelo, que sean paralelo a algún plano coordenado, que sería la situación interesante, que es, por ejemplo, Si yo soy paralelo, si el plano es paralelo a un plano coordenado, tiene trazas sobre los planos, sobre los otros planos coordenados, no aquel al que es paralelo, ¿no? Fíjense que este plano pi es paralelo, este plano pi, lo pongo acá, es paralelo al plano coordenado, pi, es paralelo al plano coordenado xy. Por lo tanto, define trazas sobre los otros planos coordenados. Define dos trazas. Estos no se denominan planos proyectantes, pero podrían ser planos proyectantes, pero en verdad se denominan como planos paralelos a los planos coordenados. Pero para poder diferenciarlos, porque son geométricamente distintos, tienen otras características. Estos definen dos trazas. Pero, al definir dos trazas, se simplifica paradójicamente la expresión, porque si el plano es paralelo al plano coordenado xy, en verdad, el vector que es perpendicular a este plano, en este caso, es el versor K. ¿Se dan cuenta? Es el versor K. ¿Lo ven? Es el versor K. ¿Por qué? Porque el versor K es paralelo al plano coordenado xy. Y como el plano que estoy dibujando es paralelo al plano coordenado xy, el versor K también va a ser perpendicular al plano que estoy dibujando, por la cuestión de paralelismo. Entonces, nos va a quedar directamente la ecuación de este plano, algo tan sencillo como Z más D igual a 0. Y D, en este caso, se lo denomina la ordenada al origen del plano. ¿Se dan cuenta? Porque D es este valor de acá. Es la ordenada al origen de este plano. Así como el término independiente. Ese es un plano paralelo. Otro plano paralelo, lo hago rápido acá. El otro sería, vamos a hacer un espanto, vamos un poquito acá, vamos a hacer un poquito mejor. El otro sería algo así como, lo hago paralelo ahora, ¿a quién lo voy a hacer paralelo? Acá se hace, por ejemplo, si yo lo dibujo así, tengo dos trazas, ¿se dan cuenta? Esta traza y esta traza, entonces este plano pi que dibuja acá, ¿a quién es paralelo? XZ. El XZ, exactamente. Si es paralelo al XZ, este plano tiene por ecuación I más D, igual a 0. ¿Lo ven? Y este es D. Este es el origen en este caso.
Y nos quedaría el último, que lo hago acá chiquito, para que nos quede en la misma pantalla. Sería, ¿cuál dibujé? Este tengo que dibujar X, Y, Z, y me dibujé este, que, uy, ¿cuál me queda? No me cuento. Me queda este. ¿Está así? No, estoy dibujando. Me queda claro, este de acá. Este así, ¿no? Y así. ¿Está bien? Sí, está bien. Así. Porque si lo dibujo así, me queda proyectante. Está bien lo que dibujé, ¿no? Esperá, o sea, estoy muy mal en... La iseta sería. Sí, me está muy mal estoy auto boicoteándome. Z, X e Y. El que me quede dibujar, el que sea paralelo a al ZX, que me queda a este me quedaría este acá, ¿no? Este así. Ahí. Al ZI, claro. Entonces esto que se quedaría por acá. En la que no tengo traza es acá. Tengo traza acá, supónganse, y acá. ¿No? Digo, bien. Entonces, este plano pi es paralelo al plano coordenado YZ, por lo tanto, la ecuación de este plano es x más d igual a 0, y acá tenemos el d. Bien. No me detuve en esto, en aras de que pretendo que incorporen de memoria estas reglitas y relaciones, sino que puedan, como les dije antes, llegar natural e intuitivamente a estos resultados. Por eso me detuve en esto. Y porque en el fondo es todo lo que tienen que saber de plano, básicamente. ¿Está? Antes de irnos, en todo caso le digo a Alejandra que no le voy a decir a Alejandra que redacte por qué tener espacio. Quiero ver si no me olvidé nada de lo que quería contar. Ah, sí, le voy a decir que arranque de acá. La cuestión en términos analíticos más compleja que puedan tener, así como arrancamos el encuentro de hoy discutiendo la intersección entre rectas en el plano, va a ser obviamente la intersección de planos en el espacio, ¿no? Si vamos a intersectar dos planos, que es lo que nosotros vamos a evaluar, antes evaluábamos hasta 3 planos, y eso es una triquiñuela, porque si uno intersecta 3 planos puede darse una situación muy particular, que la intersección entre 3 planos sea un punto. ¿Se ubican cuál es la situación esa particular, que es muy arquetípica también? No, no es la más probable. La intersección entre que 3 planos se intersecten en un punto es el sistema de representación en donde el plano el plano del piso, pared y pared, se intersectan solamente los tres en el origen de coordenadas. Pero después, cuando uno intersecta planos, puede ser que tengan una intersección nula, porque los 3 planos son paralelos, o que tengan intersección nula porque se intersectan de a 2. Pero cuando uno con intersección triple tiene que intersectarse de a 3. Entonces, descartado eso que está en el apunte, en el libro, pero eso no lo vamos a evaluar. Para no ser tan compleja la discusión. Lo que nosotros vamos a evaluar es intersección de a 2 planos. Entonces, ¿qué puede pasar cuando uno intersecta de a 2 planos? Y puede pasar como con las rectas, ¿no? O tenemos planos que son paralelos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando los dos planos son paralelos? Esto es pi1, intersección pi2, pi1, intersección pi2, es el conjunto vacío, ¿no? No pueden ser Podemos tener coincidentes. una situación en donde haya una intersección efectiva de los planos, pero cuando dos planos se intersectan, el resultado es una recta, ¿no? Les parece natural y lógico, ¿no? Profe, Sí, ¿no puede pasar como en las rectas que sean coincidentes también? sí, ahí vamos con la tercera situación. Esto, o sea, acá tenemos una recta, y la tercera situación sería, lo que pasa es que vamos a hacer más chiquito porque quiero que me queden todas juntas. Tenemos este caso acá, pi1, pi2, ¿no? Tenemos el que recién mostré acá. Tenemos ahí pi1, pi2. Y tenemos la tercera situación posible en donde pi1 coincide con pi2, ¿no? Esas son las 3 situaciones posibles de a 2 planos. No hay más. Es como las rectas en un punto. Ahora, si nosotros traducimos esto acá, pi1,
Pi1, intersección Pi2, es el conjunto vacío. ¿Por qué? Y porque los vectores que los definen, N1 y N2, ¿cómo son? N1, ¿cómo es en relación a N2? Paralelo. Paralelo. Cuando N1 es paralelo a N2, cuando los vectores que definen los planos son paralelos, la intersección es vacía siempre y cuando, ¿qué pase? Completemos el análisis. Siempre y cuando el punto de paso que pertenece a Pi1, ¿no? No pertenezca al otro plano, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque si el punto de paso que pertenece al plano Pi1, en este caso, también pertenece al plano Pi2, ¿de qué estamos hablando? De esto, ¿no? Que es cuando Pi intersección Pi2 es el plano Pi1 o Pi2, es el mismo plano. ¿Qué pasó acá? Y tenemos los vectores que son paralelos, ¿no? Pero además, o sea que N1 es paralelo a N2, pero además el punto que pertenece al plano 1, el punto de paso del plano 1, también pertenece al plano 2. ¿Se dan cuenta? Bien. Y la tercera situación que nos queda, que es la del punto de vista algebraico más trabajosa, porque en estos dos extremos no hay que hacer nada. No hay que hacer nada desde el punto de vista algebraico, porque en el primer caso no tengo que resolver nada, en el otro caso tampoco voy a resolver, porque voy a decir que es el mismo plano, ya tengo la solución, el dato es la solución, pero en este caso, en donde N1 es esto, N2 es esto, es decir, cuando N1 en la intersección entre Pi y Pi2, cuando N1 no es paralelo a N2, en cualquier forma, puede ser incluso perpendiculares, pero pueden tener cualquier relación mientras no sean paralelos, Pi1 y Pi2 se van a intersectar en la recta R que está ahí. ¿Bien? ¿Está bien? Bueno, pero, en todo caso, les puedo decir a Alejandra que haga una cuentita el viernes, si hay tiempo. Uno puede esto verlo muy rápidamente y con eso me voy. Fíjense, si nosotros tenemos el plano Pi1 y Pi2 que nos piden que analicemos su potencial o no intersección, fíjense, y el plano Pi1 es 2x más 2y más 2z más 2 igual a 0. Y el plano Pi2, fíjense, ¿cómo es? Es x más y más z más 1 igual a 0, yo solamente analizando la estructura algebraica de cada plano me doy cuenta que son en el mismo plano. ¿Por qué? Fíjense que los vectores que definen a Pi1 y Pi2 en este caso son los dos paralelos, ¿no? Tengo el vector 2, 2, 2 arriba y el vector 1, 1, 1. ¿Está bien? Son los dos paralelos. Pero además, esa constante de paralelismo también se da entre los términos independientes. Cuando eso ocurre es porque es el mismo plano. Eso lo pueden terminar de ver con Alejandra. Pero lo que les estoy diciendo, o sea que acá este resultado no tengo que hacer nada y sé que Pi1 coincide con Pi2. Por lo que les dije recién, si ahora tengo estos otros dos planos, miren, Pi1, Pi2, es del tipo 2x más 2y más 2z más 2 igual a 0, y el otro plano es x más y más z más 10 igual a 0, ¿se dan cuenta que los vectores siguen siendo paralelos? O sea que el N1 sigue siendo paralelo al N2, ¿no? ¿Está bien? Pero Son vectores paralelos. los términos independientes no tienen esa relación de paralelismo. Que los términos independientes no mantengan esa relación de paralelismo, entre comillas, significa que el punto que definió a Pi1 no pertenece al punto que definió a Pi2, lo cual es totalmente lógico porque los términos independientes se definen con el punto de paso, ¿se dan cuenta? Y entonces tengo acá que el P0 que pertenece a Pi1 no pertenece a Pi2, lo pueden analizar igual. Igual ya hace falta, no hace Entonces falta los hacerlo planos porque, no son coincidentes en este caso. claro, entonces Pi1 es paralelo a Pi2 y no coincidente. ¿Está bien? Uno puede generalizar este resultado de una manera muy sencilla. Pi1 coincidente con Pi2, sí. A1 sobre A2 es igual a B1 sobre B2 es igual a C1 sobre D2 igual a D1 sobre D2. ¿Está bien?
Y podemos decir que pi1 es paralelo a pi2 si todo esto se mantiene igual, ¿no? A1 sobre A2, B1 sobre B2, C1 sobre 2. Esas relaciones son iguales, pero es distinta a la relación entre los términos independientes. Porque al no mantener esa condición de igualdad implica que el punto de paso que está en pi1 no satisface la ecuación del plano de abajo. Por lo tanto, son paralelos. Profe, Cualquier otra situación... Sí. perdón que te interrumpa. Decime. ¿Podrías volver un segundo arriba donde estaban los gráficos de esta explicación? Ahí está, sí, ahí está. Ahí, gracias. De nada. ¿De acuerdo? Bueno, cualquier otra situación que vaya por fuera de lo que vimos recién refiere a que los vectores de los que definen los planos no son paralelos y entonces va a haber intersección. Pero, a diferencia de lo que discutíamos al principio de la clase, de intersección de recto en el plano, en donde había una única solución, que era un punto, acá vamos a tener un sistema que va a tener solución, pero cuya solución va a ser indeterminada. Indeterminada. Lo presento acá, en todo caso le digo a Ale que lo terminen de discutir. Supónganse que tenemos los planos, rápido acá, sencillitos. El pi1 va a ser 2x más 2y más 2z, si vamos igual con esta historia, menos 2 igual a 0, y el plano pi2 va a ser 2x más 2y más z menos 4 igual a 0. ¿Está bien? Fíjense que el vector, n1, que es perpendicular al plano pi1, ¿qué componentes tiene? 2, 2, 2, ¿no? Y el plano n2, que es perpendicular al plano pi2, perdón, el vector n2, que es perpendicular al plano pi2, tiene componentes 2, 2, 1. Ya me doy cuenta que n1, esto implica rápidamente que n1 no es paralelo a n2, ¿no? Porque 2 sobre 2 es igual a 2 sobre 2, pero no es igual a 2 sobre 1. ¿Está bien? Sí, ya terminó, disculpa. Y si n1 no es paralelo a n2, ¿qué tiene que haber? Intersección. O sea que pi1 intersección pi2 es igual a una recta. Ahora, ¿por qué una recta? Cuando arman el sistema de ecuaciones, junten estas dos. ¿Y qué pasa con el sistema de ecuaciones? ¿Cuántas ecuaciones tiene? ¿Cuántas ecuaciones tiene? Sistema de ecuaciones. 3. ¿Cuántas ecuaciones tiene? 2. Fíjense, dos. ¿Y cuántas incógnitas hay? 3. Bueno, eso es lo que va a definir la posibilidad de que el sistema sea compatible, pero indeterminado. Eso lo van a terminar con Ale, porque ya me están echando, el viernes. Nos vemos. Ya no lo veo a ustedes. Éxito, chicos, chicas, en los exámenes. Siguen con Ale. ¿Listo? Hasta luego. Me están echando. Chao. Chao, virtuales. Chao, suerte. Profe. Chao. Gracias.